¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión en vivo número 2. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su asesor virtual, quien los acompaña a través de este camino del conocimiento. El día de hoy, en esta sesión, me gustaría tocar temas muy importantes, más allá de la realización de las actividades. Bueno, tenemos dos actividades como es en cada semana. La primera es realizar un texto argumentativo que tiene que ver justo con el ensayo que ya realizaron en la semana número 1. Entonces, me parece que no va a haber complicaciones en ese sentido, más bien poder aclarar las dudas, que creo que eso será lo más importante. Básicamente, un ensayo es un texto argumentativo. Y la otra actividad es la participación en el foro debate, en donde tienen que revisar un video muy interesante, por cierto, muy informativo y que se genera un muy buen debate sobre la legalización de la marihuana en México, ¿no? Y poder identificar los argumentos que se están mencionando ahí para tener la interacción en el foro. Entonces, esas dos son las actividades de esta semana, las cuales mencionaré en esta sesión. Sin embargo, hay algunas cosas, algunas cuestiones, algunos temas que me gustaría como revisar y puntualizar de forma muy clara, ¿no? El objetivo de esta sesión, bueno, es entender las actividades que tienen que realizar en esta semana y poder entender, reafirmar la construcción de los argumentos, cómo se construyen con premisa y conclusión, poder reafirmar eso y poder construir también un texto argumentativo, que en este caso, bueno, como ustedes lo trabajaron, un ensayo, y que puedan ver la relación y la importancia de seguir las actividades, las indicaciones que cada una de las actividades presenta, porque justamente eso ayuda a construir el conocimiento, ¿no? Y que ustedes puedan justamente adquirir las competencias necesarias, ¿no? Estos son los objetivos de esta sesión, el poder tener muy claro, ¿no?, cada uno de los pasos para poder hacer un texto argumentativo y, bueno, la participación en el foro, que es un complemento, ¿no?, de este texto argumentativo. Comentando sobre sus actividades anteriores que entregaron, bueno, dejar muy en claro la importancia en el punto 5 y el punto 6, cómo tenían que en el punto 5 desarrollar su propio argumento poniendo premisa y conclusión, eh, para crear su argumento, y cómo esta premisa y conclusión que forma su argumento, poder ponerla en el punto 6 dentro de un párrafo. Y es que ahí está, ¿no? Ahí está la forma en cómo se realiza un texto argumentativo o cómo se realiza un ensayo, ¿no? Pudiendo juntar estas dos cosas. No solo es poner los argumentos, sino que esos argumentos llevan un complemento, un acompañamiento de palabras que va dando un sentido al texto. Y eso es lo que tenían que lograr en ese punto número 6, poder complementar su argumento que escribieron en el punto 5, poder complementarlo, poder armarlo, poniendo
más ideas para que se desarrollara un párrafo. Y como esos párrafos forman parte de un ensayo. En la actividad 2, que es donde ya tenían que redactar el ensayo, pues ahí venía como muy clara la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta del ensayo, la pregunta que había que responder para poder desarrollar el ensayo. Y justamente una de las cuestiones que le sucedió fue que bien identificaron 3 argumentos para poder desarrollar su ensayo, pero solo pues los manejaron o los colocaron así y no les agregaron, ¿no? Como en la actividad 1, el argumento del punto 5, desarrollando un párrafo en el punto 6, no le agregaron y eso lo que hizo fue que tuvieran pues ensayos muy cortos, ¿sí? Con poca expresión de sus ideas, porque aquí también esto para mí es muy importante aclararlo. No se trata de poner información, ¿no? Por poner información y llenar las hojas que te pide la actividad. No, eso para nada. Yo estoy muy en contra y bueno, toda la forma, ¿no? De argumentación y de escribir ensayos y todo, pues no sirve que pongan información extra o solo por llenar, sino más bien es que ustedes puedan, ¿no? Pensar sobre el tema y poder complementar esos argumentos que identificaron, ¿no? Poder explicar, poder decir, ¿no? Como esto que están pensando, como esto que han leído, que han escuchado, que saben y que ya conocen sobre el tema, ¿sí? Con eso, su ensayo cumpliría o cumplirá con las 2 cuartillas que se piden. Ahora, también con respecto a eso, en cuestiones de formato, es muy importante y bueno, eso ahorita lo reviso dentro del ejemplo. Es muy importante saber cuánto es una cuartilla, que ahí en este caso les pedía que escribieran 2 cuartillas, cuánto es, y no se trata de poner la letra más grande o poner más espacios, ¿no? Escribir un párrafo y luego poner varios espacios y luego volver a escribir otro. No se trata de eso, ¿sí? No se trata de alargar, ¿no? Lo más que se pueda. Lo que se trata es que ustedes puedan expresarse y poder escribir eso que están pensando sobre el tema. Entonces, es muy importante que pensemos en esas pautas y que lo tengamos muy, muy en claro. Bien, voy a dirigirme a la actividad integradora número 3, que se llama el texto argumentativo. Lo voy a mencionar brevemente y de ahí me voy a ir directamente a el documento que hice de ejemplo y también apoyarme en material que les puse ahí en la plataforma para que lo puedan revisar, aparte, ¿no? Además de el material que ya de por sí tienen. Y acuérdense, para mí es muy importante que si no están entendiendo algo, si no están entendiendo esta construcción de argumentos, que me lo digan, que me lo escriban en un mensaje y yo particularmente, personalmente, se los explico porque esto tiene que quedar muy claro. Si no queda claro, van a ser como que lo hacen y pues dentro de esas confusiones no, pues no tiene caso, ¿no? No tiene caso porque pues, no van a adquirir lo que se pretende. Entonces, en la actividad número 3 hay que escribir un texto argumentativo. Un ensayo es un texto argumentativo.
En este caso, pues se tienen que apoyar de información. Bueno, en el ensayo pasado también. Aquí, digamos, podrá ser es un poco más abierto hacia lo que ustedes busquen y les interese, ¿no? En la actividad anterior era más específico, ya había una pregunta que tenían que responder. Aquí no hay una pregunta, aquí queda más abierto, pero sí será muy importante que ustedes puedan ir particularizando, ¿no? Irlo reduciendo porque esto es muy general, ¿no? El tema propuesto es muy general. En este caso van a tener que revisar sobre la legalización de las drogas. Entonces, la legalización de las drogas habla y dice mucho, hay muchísima, muchísima información. Entonces, ustedes traten de ser más específicos. Por ejemplo, en el debate en el cual están trabajando, habla más específicamente de la marihuana, ¿no? Habla más específicamente en México, ¿no? El debate se encuentra en México. Evidentemente hay otros países que ya hay una legalización, hay otros países que todo lo contrario, hay leyes muy severas. Entonces, todo eso que ustedes consideren eh, importante les servirá, pero recuerden que tienen que ser lo más específicos y particulares posibles, ¿no? Entonces, van a elegir algo sobre el tema de la legalización de las drogas, el debate actual, los riesgos que conlleva la legalización de las drogas, los beneficios, ¿no? La normatividad en otros países, los resultados que se hayan tenido. Es decir, hay muchas cosas, pero trata de enfocarte solo en una, porque si te enfocas en lo general, pues vas a encontrar mucha información y eso lo único que hace es que te revuelve, ¿no? Te confunde, ya no sabes ni a dónde, ni cuál usar, ni qué usar, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues no se trata de copiar y pegar información, que es justo lo que les estoy comentando con respecto a que no se trata nada más de poner información por poner, sino que es información que a ti te sirve, que tú piensas, que tú entiendes y que la manifiestas. Vas a elegir dos disciplinas. Esto también te ayuda mucho a especificar, ¿no? Las disciplinas desde donde estás buscando información. Hay muchas disciplinas, la biología, el derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía, psicología, pedagogía, eh, geografía. Hay muchas. Ustedes van a elegir solo dos y van a buscar información a través de esas dos. Esta información tiene que ver, insisto, en cosas que les sirvan para darse una idea sobre el tema y sobre lo que están hablando. Por ejemplo, a mí me interesa hablar de los riesgos de la legalización de las drogas, ¿no? Entonces yo me voy a concentrar en eso aquí en México, pensándolo, sino más específico, en mi comunidad, a lo mejor en mi estado, y entonces busco información que hable de eso, ¿no? Que hable de los riesgos. ¿Qué pasa cuando se legalizan las drogas? ¿No? Ahí ya tengo una pregunta. Ahí está. Ahí está una pregunta que puedo yo responderme para escribir mi ensayo, mi texto argumentativo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos de legalizar las drogas? Y entonces yo busco información con especialistas, con artículos de investigación, noticias, evidentemente la política y ese tipo de cuestiones, ¿no? El derecho, lo legal, ¿no? Si estamos hablando de legalización, bueno, el sujeto político, pues
ahí interviene. Probablemente la medicina también tendrá que decir muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues la droga impacta dentro del cuerpo biológico. Es decir, hay muchos, muchos lugares de donde buscar. Por eso les digo, traten de hacerlo lo más específico posible. Van a escribir 2 cuartillas nada más. 2 cuartillas es muy poquito. Ahorita les voy a explicar cómo es estas 2 cuartillas. Más o menos, yo les exigía 500 palabras por cada una de las cuartillas. Pero está bien, creo que pueden ser por lo menos 350, mínimo 350 palabras por cuartilla, o sea, entre 2 cuartillas serían 700 palabras. 700 palabras no son muchas, la verdad es que es bastante bastante fácil poder escribir 700 palabras. Entonces, pueden escribir más, siempre y cuando sean sus palabras, sus ideas, y no que esté tomado de otros lugares en el copiado y pegado, porque eso, como les digo, no funciona. Entonces, de eso se trata, hacer su texto argumentativo. Una vez que lo hayan hecho, igual utilicen la misma estructura con introducción, desarrollo y conclusión. Utilicen esa misma estructura. Una vez que terminen, ¿no? Terminen de hacer sus 2 cuartillas o un poquito más, respondan a la pregunta, no se les vaya a olvidar, respondan a la pregunta, ¿qué técnicas de investigación documental o informática utilizaste? Eso pues lo tienen que revisar en los contenidos de su semana para saber cuál es la diferencia entre cada una y poder pensar, bueno, qué es lo que hice, cómo fue que hice para encontrar información y describirla, ¿no? Con tus palabras escribe, bueno, utilicé este buscador académico en donde busqué el tema desde tal disciplina y me aparecieron estos, ¿no? Busqué noticias, es decir, lo que hayan hecho para encontrar información. Es muy importante que toda esta información sea citada de manera correcta y de manera completa. Después de eso hay que grabar un audio de máximo 2 minutos, es un audio bastante corto, en donde vas a explicar, aquí sí ya no me vas a explicar tu texto argumentativo, sino más bien me vas a explicar por qué es importante considerar 2 disciplinas para la interpretación de un problema, ¿no? Entonces, las disciplinas que tú elegiste, desde donde vas a investigar tu tema, ¿no? Vas a decir, ¿por qué 2? ¿Por qué se necesita de por lo menos 2 o que no sean más de 2, por ejemplo? Y bueno, las fuentes de información, que eso lo voy a revisar el día de hoy. Entonces, bueno, ahí váyanme escribiendo sus preguntas para que podamos responderlas. Voy a ir a la actividad y de ahí voy a ir al foro. Ahorita reviso sus preguntas, si es que están escribiendo preguntas. Bien, esta es la actividad. Igual esta no se descarga. Ustedes tienen que hacerla. Igual pónganle una portada que tenga presentación, que tenga el título de la actividad, que es la actividad integradora 3, estamos en semana 2,
fecha, grupo, el nombre, ¿no? Todo eso son datos muy importantes. Entonces me van a poner así. Tema, la legalización. Bueno, ustedes eligen. Como les decía, la legalización de las drogas es muy amplio. Ustedes pueden dirigirse hacia algo más específico. En este caso, como ejemplo, las drogas en la adolescencia, para mí se me hace muy interesante verlo desde dos disciplinas, la biológica y la psicológica. ¿Por qué? Pues la biológica tiene que ver con no solo con los efectos que pueden causar las drogas, sino saber que los adolescentes están viviendo un cambio biológico importante y bueno, también un cambio psicológico. Entonces, ¿cómo las drogas afectan en estas dos disciplinas? Que creo que es muy, muy importante. Como bien saben, los ensayos, los textos argumentativos deben de tener un título. Entonces, el título debe de tener el tema, ¿no? Debe de contener el tema, el uso de las drogas en la adolescencia, su intervención en el proceso de desarrollo, porque justamente es lo que me está interesando saber, ¿no? Pensarlo desde la biología y la psicología, bueno, cómo influye esto en el proceso del desarrollo. En la introducción, bueno, recuerden que tienen que hablar, siempre es muy importante que respeten esta estructura, introducción, desarrollo y conclusión, explicar de qué trata, de qué van a hablar sobre el tema, ¿no? Hacia qué se van a enfocar, explicarlo de manera breve, igual si tienen una pregunta, ¿no? Una pregunta de investigación, si tienen preguntas sobre el tema, aquí las pueden poner, ¿no? Creo que es muy importante. Si tienen una idea sobre el tema, sobre lo que sucede, por ejemplo, cómo influye, cómo afecta las drogas en los adolescentes, no solo en su desarrollo biológico, sino también en su conducta, cómo se relacionan con las personas. También lo pueden poner en la introducción. Y de ahí, en el desarrollo, van, como su nombre lo dice, desarrollando, ¿no? Esas ideas, ¿sí? Las van explicando. Los argumentos que puedan identificar, ¿no? Que puedan leer, investigar, ver en las noticias, por ejemplo, una noticia que sea importante para lo que ustedes quieren saber. Bueno, eso lo pueden utilizar y lo pueden hacer como un argumento, ¿no? En el Estado de México le pasó esto a un adolescente porque se estaba drogando, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya tienen eso, ahora vamos a explicarlo. Sí, vamos a decir qué pasa, qué sucede, qué hay alrededor. Sí, eso es lo importante. Y con eso, bien fácil, llenan lo que son las dos cuartillas. Ahora, fíjense, algo que yo hago y es muy fácil. No pongan la letra gigante. Lo máximo, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Voy a seleccionar mis temas, mi ensayo, ¿no? Hasta la conclusión. Lo máximo de letra, yo no sé por qué me está apareciendo esto, pero lo máximo de letra es la 12. Y si les gusta, pueden poner Arial. Eso está bien, pero máximo. No me pongan colores, por favor. No pongan colores en las letras. No lo hagan. Es muy difícil y muy cansado leer y le quita total presentación. De igual forma, la negrita. La negrita solo se habilita cuando son títulos o subtítulos, ¿sí? Tampoco le pongan negrita.
Tampoco me lo pongan centrado, que bueno, en estas actividades que califiqué, no, la verdad es que no me lo pusieron centrado, lo cual agradezco. Pueden poder ponerlo justificado o a la izquierda, cualquiera de los dos, pero no me lo pongan centrado. Igual lo único, si quieren utilizar el centrado, pueden ser en los títulos o en los subtítulos, pero bueno, no es necesario. De igual forma, la letra cursiva, esa es solo para resaltar alguna idea, expresión o palabra, nada más, pero tampoco no es que no me vayan a poner el texto en cursiva, no funciona. Con respecto a el párrafo, eso sí lo pueden hacer y es válido porque ayuda también a la lectura, ¿no? En la configuración del párrafo, lo máximo que pueden poner es interlineado 1.5. Si ponen más, pues, no tiene caso, ¿no? Es lo máximo que pueden poner. Insisto, lo que yo voy a hacer es contar las palabras. Entonces, eso también favorece a la hora de leer, ¿no? Para que no esté tan junta la letra, porque si está en sencillo es más difícil, ¿no? Si está en múltiple, pues ya se ve como mucho espacio y tampoco ayuda. Pero fíjense cómo aquí su procesador de textos ya cuenta las palabras en cualquiera que utilicen, si es en Word o si es en el de Google, también las cuenta. Entonces, ustedes las seleccionan, van a tener el número de palabras utilizadas. Por ejemplo, aquí yo he utilizado, están seleccionadas 172, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es 700 palabras en 2, que sería lo equivalente a 2 cuartillas, ¿sí? No es mucho, fíjense, nada más con esto que puse, que son cosas muy sencillas, ya son casi 200, entonces 700 no, no es como que se compliquen mucho. Dentro del citado, y a ver esto, aquí sí me voy a ir ya de una vez a lo que es la plataforma. Dentro de las citas, esto es muy, muy importante. Esto es básico en argumentación, en este módulo y lo que sigue, ¿no? Entren ustedes al foro de avisos. Ustedes pues siempre tienen que estar pendientes en este foro de avisos, porque pues, ahí es donde nos comunicamos y les ponemos muchas cosas. Por ejemplo, yo les puse este video que les puede servir para entender el texto argumentativo, pero algo que sí quería señalarles, que ya la sesión pasada no les pude señalar, pero lo hago de una buena vez, es el manual de citas y referencias que tienen que tener. Este manual lo encuentran en sus documentos bueno, en si revisan bien, ¿no? Los contenidos de la semana, ahí lo encuentran. Si no, pues ya se los puse y ya se los estoy diciendo. Le dan clic aquí y se va a descargar. Ustedes lo guardan, es muy importante que lo tengan. Y bueno, ahorita lo vamos a revisar. Otra cosa que quisiera ver, necesito que me confirmen si están bien, si se está viendo bien mi pantalla y, por ejemplo, aquí están viendo los conectores del discurso, nada más confírmenme si sí lo están viendo en el chat. Sí se ve, profesor. ¿Sí Se se ve ve? muy bien. Muchas gracias. Ok, sí se ve. Aquí me dicen que no se escucha bien. Bueno, yo espero que sí me estén escuchando. Supongo que sí. Bueno, les puse esta de los conectores. Me pareció bastante bueno, porque esto les puede ayudar. También se escucha bien. Muchas gracias, Claudia.
Eh, Esto les puede ayudar a escribir su texto. Utilizando estas palabras, ¿no? Permite hacer que el texto fluya, ¿no? Ustedes tienen una idea y entonces la forma en cómo se coloca esa idea requiere de ciertas palabras conectores, ¿no? Que no se los dije la sesión pasada porque luego me aparecían en las entregas de la actividad uno donde solo ponían los conectores en los argumentos y no, por supuesto que no. El conector es una ayuda, un apoyo para el argumento, ¿no? Entonces ustedes consúltenlo, revísenlo, está ahí en su foro de avisos, digo de novedades, bueno, avisos, novedades. Y también esto que se los acabo, bueno, se los acabo de publicar hace media hora, esto de los buscadores académicos, que también creo que es muy importante, pues aquí les permite buscar información que es información confiable, que les ejemplifica cómo citar, ¿no? Que les da lo que dicen los expertos y les da una idea, pues, de qué se trata esto de la argumentación y de la investigación, porque al final lo que estamos haciendo es investigar. Y las próximas semanas, la 3 y la 4, vamos a entrar de lleno a el proceso de investigación. Entonces, es muy importante que se vayan familiarizando, porque, como lo digo, ¿no? Les he dicho aquí, el aprendizaje, en realidad, de lo que se trata, es de investigar. No que venga un maestro y que te diga, tú me vas a escribir un ensayo de tal cosa, ¿no? Tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que aprenderte tal cosa. Digo, ese es el apoyo y la guía, pero la realidad para que ustedes aprendan, tienen que investigar, se tienen que interesar por eso que están viendo, ¿no? Tomarle una función, sacarle algo de provecho y decir, a ver, yo quiero saber, yo me quiero enterar. Y este módulo es muy importante por eso, ¿sí? Entonces, para poder escribir un ensayo, deben de interesarse sobre el tema. Y aquí estos buscadores les van a ayudar para eso. Bueno, ahorita voy a ejemplificar. Bueno, el Google Scholar pues, es quizá de los más tradicionales, bueno, de los más usados. Vamos a revisar el Redalic. Y bueno, los demás vi que algunos me entregaron de cielo, lo cual me parece muy bien. Dialnet también es muy, muy común. Y bueno, son los que yo he utilizado, ¿no? Vamos con el manual. Igual, nada más si me pueden confirmar si se está viendo el manual de citas y referencias. Si se está viendo o no. Sí, 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 está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, este manual es muy importante que ustedes lo revisen. Es un poquito largo, pero es muy importante. Porque justo aquí les especifica y les dice, ¿no? La importancia de las fuentes de información. Bien, muchas gracias por su confirmación. Las fuentes de información, por qué es importante citar y cómo se tiene que citar y todo ese tipo de cosas que no podemos dejar de lado. Porque si las dejamos de lado estaríamos ignorando todo el conocimiento y todo lo que se requiere para llegar a ese conocimiento. Entonces tiene su introducción donde les explica de qué trata. Fíjense, si para que puedan entender una introducción, que ustedes tienen que escribir una introducción en su texto argumentativo, aquí está un ejemplo muy claro, ¿no? Donde menciona, donde dice de qué trata este manual.
De ahí empieza con el desarrollo, ¿no? Donde les va explicando cada uno de los puntos. ¿Para qué citar? Pues básicamente, ¿por qué y para qué? ¿No? Básicamente, para que le dé valor, le dé validez al trabajo que estás haciendo, para que apoye y para que soporte, respalde tus ideas, para que la persona que lo está leyendo se dé cuenta, ¿no? Que es muy importante esto que estás hablando porque ya hay personas que lo han trabajado, que lo han investigado y que lo han dicho, y que si a mí me interesa indagar más de algo que estás diciendo y que lo estás citando, yo puedo ir a la fuente y puedo decir, ah, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, si alguien da una declaración, ¿no? Si el presidente dice tal cosa y tú no citas de dónde sacaste eso que dijo el presidente, entonces la persona que le interese saber si sí es cierto que lo dijo, pues se tiene que ir a la fuente de información y entonces, si no hay una fuente de información, pues quiere decir que no lo dijo, está en duda, ¿no? Tendríamos que, o sea, sí lo dijo, no lo dijo, o cómo fue. Entonces, justamente ahí está la importancia de por qué citar. ¿Qué sucede cuando no citas? ¿Qué pasa? Cuando no citas es que estás apropiándote de los derechos, ¿no? Es como decir, no sé, frase, una frase muy común, muy utilizada en la investigación, ¿no? Por ejemplo, pienso, luego existo, ¿no? Es una frase típica. Y entonces yo agarro y digo, pues yo me inventé la frase pienso, luego existo, porque soy muy acá. Pues no, la verdad es que yo no me la inventé, la conozco, la he escuchado, la he visto, la han aplicado en otros lugares donde yo lo he leído y ya me la sé y se las recito de memoria porque pues tampoco no está tan larga ni tan difícil, ¿verdad? Pero no es mía. Esas palabras yo no las acomodé así. Las acomodó René Descartes hace muchísimos años atrás. Y tienen todo un significado. Tanto que gracias a eso, ahora sí que agradezcanle, tenemos estas cosas de la investigación, ¿no? Todo este rigor, todo este método, toda esta ciencia, ¿no? Gracias, imagínense de dónde viene y la importancia de esas palabras y que yo agarre y diga que yo las dije nomás porque me las sé, ¿no? Pues no, ¿verdad? Entonces es lo mismo cuando tú copias y pegas información, estás incurriendo en un plagio que estás utilizando palabras, ideas de otras personas y las estás poniendo como si fueran tuyas y no son tuyas. Aquí lo importante es que sean tuyas y que las escribas. Ahora, peor aún si son palabras, frases, párrafos de actividades hechas de prepa en línea CEP que además están horribles, ¿no? Están muy mal hechas. Digo, no solo lo grave, no solo es el copiado y pegado, sino lo grave también es de que están bien mal hechas. Bien, pero mal hechas. Entonces, fíjense, miren, aquí nada más, desde aquí les está dando el ejemplo. ¿Cómo inicia esto? Dice, el plagio consiste en, y fíjense cómo está poniendo entre comillas esta siguiente frase, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, ¿no? Fíjense cómo esta frase está entre comillas y no sé si lo puedan ver bien, pero vamos a darle zoom, vamos a acercarnos
Fíjense cómo aquí tiene un número, ¿sí? Tiene el número 2. Ahora, ¿qué significa ese número 2? No hay que alejarnos tanto. El número 2 significa que estas frases están escritas en algún lugar, ¿sí? Alguien ya las dijo, son de alguien, no son de la persona que escribió este manual. Entonces vamos aquí a la parte de abajo, donde está la referencia. Si ustedes se fijan, aquí tiene un número 2 y tiene la cita, ¿no? Que es la Real Academia Española, plagiar en Diccionario de la Lengua Española. En línea, en qué año y la liga. Hasta ponen cuándo fue consultado, ¿no? Entonces tenemos aquí al autor, que en este caso es una institución, porque así es, así se conforma la Real Academia. Pero, por ejemplo, si vemos en esta cita de aquí abajo, tenemos a una persona, Armando Soto Rodríguez, ¿no? Que es el autor de la cita número 4, en donde tenemos aquí el título. Todo esto se los estoy mencionando para que vean cómo se cita adecuadamente. Y tenemos el lugar, que ya sea la editorial o la revista o la institución que lo respalda. En este caso es una revista donde menciona el volumen, el número, ¿no? El artículo, el número del artículo y cuándo fue su publicación. Y fíjense cómo aquí tiene Redalic, que es uno de los buscadores académicos que ahorita vamos a revisar. Y bueno, también tiene su fecha de consulta. Entonces, así es como se hace una cita. Si ustedes quieren poner textualmente las palabras de alguien, sí se puede, solo que le tienen que dar ese crédito, ¿sí? Y tampoco no puede ser que todo su texto argumentativo esté lleno de esas citas, ¿no? O sea, puedes usar una, dos, tres a lo mucho, y que no estén muy largas. Por ejemplo, esta pues es solo una frase, está bien. Y que tú escribas sobre eso que estás poniendo, ¿sí? De eso se trata. Bueno, aquí les dicen o les explican las diferentes formas. Hay muchas formas de plagio, muchas. Podríamos pasarnos toda una sesión, pero no se trata de eso. Y bueno, ¿qué ayuda? La paráfrasis, ¿no? Parafrasear. ¿De qué se trata parafrasear? Bueno, tienen un texto original, un párrafo, lo escriben con sus palabras, lo que ustedes entendieron, lo que ustedes pensaron, y ponen la cita, ¿no? O sea, eso nunca se va a perder, aunque parafrasees, aunque escribas con tus palabras algo que viste, tienes que citarlo, ¿no? Como dice Kong, ¿no? Como dice Norman Kong, ¿no? El anticristo provoca, ¿no? Hace, pero lo tienes que citar de igual forma. Nada, absolutamente nada es nuevo. Todo lo tomamos de algún lugar, lo aprendemos y lo entendemos de algún lugar. Entonces hay que reconocer ese lugar. No es de que el conocimiento no nos brota solito. Nos brota, como les decía, de la investigación. Estamos investigando, estamos descubriendo y nos ayudamos, nos apoyamos de otras personas. ¿Cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Bueno, básicamente la cita es esto que revisamos, ¿no? Que es entre comillas. Esto es una cita, ¿no? Que tú lo pones y lo pones entre comillas y lo citas aquí. Las fuentes, pues es el lugar, ¿no? Que sería esto, el lugar de donde obtienes esa información. Y bueno, la referencia también es de donde obtienes la información, ¿no? Hay diferentes formas de citar, ¿no? Cada institución tiene sus formas y
Habrá incluso, si ustedes quieren seguir en la universidad, seguir estudiando y entran en la universidad, ahí los maestros seguramente les van a decir, quiero que me citen en formato APA o en formato Chicago o en formato AMA o MLA o cada quien, ¿no? Dependiendo de lo que quieran estudiar, dependiendo del profesor, de la institución, hay varias. En este caso, la que acabamos de revisar es la de Chicago, que es lo que ha elegido Prepa en línea CEP, ¿no? Preferentemente utilizar Chicago. Algo que se utiliza obviamente mucho en psicología, que es mi área, ¿no? En donde yo me desenvuelvo, pues sería el APA, formato APA. En ciencias sociales en general se usa mucho, pero bueno, podemos utilizar Chicago, está bien, me parece bastante agradable. Y bastante, como dice, ¿no? Por su sencillez, ¿no? A lo mejor menos revoltosa que el APA, pero bueno, también como ustedes quieran. Bueno, cómo y cuándo citar, también aquí se los explica. Cuando ponen textualmente, pónganlo entre comillas, eso no se les olvide, por favor. Cuando hagan una paráfrasis, también pongan la cita, ¿no? Hagan la referencia, ¿no? La referencia es eso, ¿no? ¿De dónde obtuviste esto que te está diciendo? ¿Sí? Y las fuentes de información, pues son las que se ponen al final de cada texto, ¿no? Ahí se pone. Y bueno, aquí está como el ejemplo muy claro, ¿no? Apellidos, nombre del autor, título de la obra, la edición, la ciudad, esto es más formato APA, la editorial y el año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy importante que no se deje. Regresamos a la parte de los buscadores. Vamos a ir a Redalyc rápidamente. ¿Me pueden confirmar si se está viendo la pantalla de Redalyc? Si es correcto. ¿Sí se está viendo Redalyc o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, muy bien. Muchas gracias. Bueno, es un buscador así como Google, son muchas revistas en línea, está muy interesante, pueden ustedes experimenten el que les guste, Google Scholar también, pues, o Google Académico en español, también pueden buscar. Aquí le ponen, por ejemplo, yo voy a poner adolescencia y drogas. Vamos a poner a ver qué sale. Miren cuántos, hay muchos artículos. Le damos clic y va a buscar muchos artículos, ¿no? El poner adolescencia y drogas, pues es muy general. Hay muchas cosas. Ustedes pueden aquí en los filtros de búsqueda, vean por qué hasta se está tardando. Digo, supongo que tiene que ver también la conexión, pero bueno, sí se está tardando algo. Aquí le pueden especificar por el año, entre más nuevo sea, mejor. Por el idioma también. Y bueno, ahí les va a presentar varios artículos. No sé por qué se está tardando, pero bueno. A ver si le doy en... Ahí está. Sí, ya que me deje, ¿no? Porque si no, no acabamos. Bueno, hay muchos artículos, ¿no? Aquí está directo, adolescencia y drogas, adolescentes y drogas, relación con la delincuencia, ¿no? Este está en portugués, mejor ahí si ni entro. Este también está en portugués, puedo quitar eso de que solo me presente los resultados en español. Bueno, vamos a irnos con el primero. Fíjense que aquí tiene un candadito que está abierto, entonces quiere decir que se puede acceder. Usualmente aquí les presenta, si no tuviera esto, quiere decir que no podrían entrar. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene varios tipos de formato. Vamos a ver el PDF, le damos clic
y nos va a desplegar el artículo en PDF. Aquí lo podemos revisar. Bueno, está tardando un poquito. Pero bueno, aquí está el PDF. Fíjense cómo está constituido pues un artículo de investigación, ¿no? Que no me... Bueno, este está muy cortito. Está muy cortito. Vamos a buscar otro. Este no me gustó. Vamos a ver, adolescentes y drogas, relación con la delincuencia. Bueno, aquí tenemos el artículo y usualmente, bueno, todos los artículos de investigación van a traer un resumen. Este resumen les puede servir mucho para obtener la información que requieran si verdaderamente tiene este artículo lo que les va a servir o no. O incluso aquí mismo pueden obtener información. De ahí pueden revisar también la introducción. Digo, no es necesario que lean todo el artículo porque luego pues eso les puede quitar mucho tiempo. Estamos trabajando, la verdad, con tiempos muy cortos. Eso yo lo entiendo perfectamente. Vean toda la información que tiene. La verdad es que es un artículo muy interesante. Y tiene mucha información y tenemos poco tiempo. Tampoco se trata de atascarse de información. Eso es algo que sí hay que tomar en cuenta. Entonces, pueden tomar información de la... Es que quería mostrarles las referencias, por eso es que me vine hasta abajo. Fíjense cuántas referencias, cuántas fuentes de información utilizó este artículo, ¿no? Más de 50. Utilizó 57 fuentes de información. Entonces, nada más para que vean lo importante, ¿sí? Lo importante que es utilizar fuentes de información. Digo, este artículo en particular tiene demasiada información. Como podemos ver, tiene sus tablas, sus porcentajes, ¿no? Su estadística. Pero bueno, ustedes se pueden concentrar ya sea en la introducción o en el mismo resumen. Eso les puede ayudar para obtener argumentos y para desarrollarlo con lo que ustedes piensen, con sus propias ideas. Ahora, lo que me gusta de los buscadores, que por eso también se los muestro justamente, es que normalmente, no siempre, a veces no, sobre todo en el Google académico, puede ser que no, pero a veces sí, tienen cómo citar. Entonces, si ustedes le dan clic a cómo citar, aquí les va a aparecer los distintos formatos. Está formato APA, formato Harvard, NLM, MLA, el formato Chicago, que es el que les decía que trabaja prepa en línea, ¿no? Vancouver, y le dan aquí, ¿no? Copiar en portapapeles y ya ahí tienen el formato. Entonces, cuando se van a su documento, en la parte de fuentes de información, acuérdense no quitar eso, ponen su fuente de información, ¿no? Entonces la pegan, es así, ahí sí, es así, se pueden dar copiar y pegar si es que se los da. Y fíjense cómo ahí están ya automáticamente los nombres de los autores, el título, la revista, ¿no? ¿Cuál es la revista que avala? El número, el año, las páginas y la liga. Y ahí está. Entonces, ahí ya tienen su fuente para poder integrarla, ¿no? Como les decía, aquí les puse, bueno, ejemplos, ¿no? Pongan entre comillas y al final pongan el nombre del autor, que este es formato APA, ¿no? Cuando ponen el autor y el año después de las comillas o después de un parafraseo,
¿no? Ponen autor y año. O si quieren usar Chicago, le pondrían el número. Acuérdense que pues, hay que ponerle el número aquí en las herramientas de Word. Le ponen el número, por ejemplo, es la cita 4. Y sería, ustedes aquí le pondrían también, pues la cita 4, ¿no? Para saber a quién se está haciendo referencia. De ahí viene la pregunta, acuérdense, no se les olvide, y su liga de audio, ¿sí? Entonces, eso es la actividad integradora 3, que ya les hablé de esas cosas tan importantes que quería yo hablarles, y que si tienen dudas, escríbanme, por favor, y pregunten para que así podamos aclarar muy bien. Ya vamos a terminar, nada más rápido. Quiero explicarles cómo se califica el foro de clase, foro de debate que tenemos para esta semana. La pregunta detonadora es, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Tienes que hacer 5 intervenciones. La primera intervención es que vas a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana. El número 2 es un argumento en contra que hayas visto en el video del debate, ¿no? Es muy importante que vean ese video, se encuentra ahí en la plataforma, en donde dice foro de clase, ahí lo tienen, ahí lo pueden revisar. En la participación 3 tienen que explicar su propia postura. Ahí sí ya contestan directamente. La pregunta detonadora, lo que ustedes piensan, ya no es lo que piensa el video, sino lo que piensan ustedes. Y en el punto 4, con todo el debido respeto del mundo, van a comentar con sus compañeros y busquen, usualmente eso sería lo ideal, compañeros que tengan ideas diferentes a la suya, ¿no? Para que puedan entrar justo en ese debate muy respetuosos, como ya lo vieron en el video. Y la número 5 van a responderle, ¿no? Van a replicarle al compañero o compañera que les haya comentado. De eso se trata. Por eso es muy importante que consideren que deben hacer los comentarios, pues traten de hacerlos en diferentes días, a diferentes compañeros, no todos comenten a un solo compañero. Si ya vieron que alguien le comentó, pues vayan con otro. No pongan los comentarios en uno solo, tienen que ponerlo en distintos comentarios. ¿Por qué? La forma en cómo se califica este foro es la siguiente. Bueno, este foro y el foro de la semana 4 que lo vamos a tener, son 5 intervenciones que tienen que hacer. Si ustedes hacen una intervención, lo máximo que pueden sacar son 20 puntos. Si ustedes hacen 2, 40, 3, 60, 4, 80 y 5, 100, ¿no? Evidentemente, cada aportación pues debe de estar argumentada, debe de llevar argumentos consistentes, bien hechecitos, bien escritos, y si lo requieren, pues la fuente de información. Si a ustedes les falta una participación, pues van a tener menos calificación, aunque hayan participado muy bien, tengan completas sus participaciones así bien hechecitas en las otras, ¿no? Si les falta una de estas 5 que les acabo de mencionar, pues lo máximo será 80 y así sucesivamente, dependiendo de las aportaciones que hagan, ¿no? En el caso de que no tengan una réplica en la aportación número 5, por cuestiones de tiempo, de situación o de que pasan muchas cosas, ustedes para hacer su quinta intervención hagan una conclusión, ¿no? Escriban una conclusión sobre el foro, sobre lo que leyeron, lo que se dieron cuenta, lo que pensaron, ¿no? Una conclusión. Y básicamente, con esto terminamos. ¿Tienen alguna duda? Todo esto de confiabilidad y ejemplos ya lo revisé. Todo esto es para fomentar un pensamiento crítico, que es la competencia que estamos trabajando.
Lo del plagio, también ya lo mencioné. Todo plagio pues va a ser reportado a las autoridades de prepa en línea, va a llevar su, ¿cómo se dice? Su récord, su expediente. Si ustedes cometen plagio, todo eso se registrará en su expediente, así que no lo hagan. Este tipo de fuentes de información o tipo de plagios, pues es muy malo, no solo por la práctica, sino porque están mal hechos, entonces tampoco lo hagan. Y llegamos a la parte de dudas. Si alguien quiere abrir el micrófono en este momento, es posible. Si quieren escribir en el chat, es posible. Yo voy a revisar los comentarios, a ver si hay alguna duda. Y bueno, agradecerles también su participación y su estancia en esta sesión. Natalie, muy buenas noches. Araceli, muy buenas noches. Qué bueno que han llegado. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Huawei Y9S, muy buenas noches. Recendis, buenas noches. Claudia, muy buenas noches. María Concepción, buenas tardes, noches ya. De ahí me confirmaron y agradezco mucho que se escucha muy bien. Galaxy A50, bueno, pues muy buenas noches. También ya me confirmaron que sí se veía bien. Y hasta ahorita no veo ninguna duda. ¿Tienen alguna duda? Pueden escribir también, no hay dudas. Y con eso me doy por bien servido. Ninguna duda. Ok, pues si no tienen ninguna duda, seguimos en contacto. Cuando estén haciendo las actividades, me escriben. Si les salen dudas, vean esta sesión que quedará grabada. Coquito, igual, muy buenas noches. Quedará grabada para su posterior vista y pues nos vemos. Que tengan muy buena semana, mucho éxito, mucho aprendizaje y nos vemos.